Dios me mostró que yo idolatraba a José, que él era primero que Dios. O sea, ¿por qué? Porque mi actitud y o sea, todo, José era todo para mí. Por muchos años yo quería que fuera la gente que me sirviera a mí y ahora yo estaba llamado a servir a los demás. En la capacidad más baja empezó el Señor conmigo. Y no solo eso, sino que además me empezó a demostrar que no había nada malo en ello, ¿no? Y de lo que yo huía cuando estaban las novelas, que de repente quieres huir de la gente, porque es un montón de gente, no me dejan ni comer. Y el Señor me estaba diciendo, no, ahora es a la gente a la donde vas. Mara, por tu lado, platícame dentro de La Mujer Confundida, herencia católica, como todos aquí creo, ya no tan confundida. ¿Cómo oraba Mara por su matrimonio en esos primeros añitos de que estaba conociendo al Señor? ¿Qué pedías? ¿Qué te daba ánimo de ver? Que incluso terminas hasta sirviendo en la iglesia como asistente pastoral. ¿Cómo Dios caminó en el corazón de Mara, su clamor, su anhelo, su orar por su matrimonio, su esperanza? Pasamos de un yo sé que esto no puede seguir así a un ok, no va a seguir así. ¿Cómo se veía esa intimidad con el Señor de Mara mientras Dios estaba tejiendo su historia con tu esposo? Bueno, esos primeros años que José estaba hablando, mientras él estaba haciendo telenovela allá en México, yo estaba aquí en Estados Unidos. Y claro, estábamos muy reciente en todo esto que estaba pasando, de que ya el Señor estaba empezando a trabajar en nuestros corazones. Sin embargo, una de las cosas que yo siempre comento como parte de mi testimonio es que Dios me mostró que yo idolatraba a José, Mm. que él era primero que Dios. O sea, ¿por qué? Porque mi actitud y o sea, todo, José era todo para mí. Entonces, por ejemplo, yo podía estar orando o estando estudiando la Biblia y si sonaba el teléfono y era José, yo soltaba todo y me iba a atenderlo y, o sea, era idolatría, definitivamente. Y un día el Señor me confrontó y me dijo, Pero nada más, no, una pausa, mi Mara, porque la gente que quizás no va a escuchar y que quizás como nosotros venimos de contexto católico, porque a veces incluso el cristiano cree que idolatría es una estampa, una estatuita, una imagen, pero una definición de idolatría que me gusta dar es una idolatría es algo o alguien que cautiva tu corazón, tu mente y tus deseos más que Dios. exactamente, Y eso puede ser una persona o un objeto o una estatua de más, pero no es de cuando Dios nos salva de la idolatría de estatuas, vírgenes santos, porque nuestro corazón per se es idólatra. Es más, todos esos, el humano los crea para ponerle forma a algo que en el corazón ya quiere. Entonces, nada más para poner el tema es, Dios te expone que José cautiva tus corazón, mente, afectos más que Dios y empieza Dios a sacudir esa idolatría. exactamente. Y entonces un día el Señor me confronta y me dice, o sea, Mara, que toda la comida tiene que ver con José. O sea, que si José no estuviera en este caminar conmigo, ¿tú no estarías conmigo? Y yo dije, guau, y me sacudió muchísimo, porque Mm. ahora quizá, en ese momento quizá no lo hubiera querido reconocer, pero en ese momento sí dependía muchísimo, y no que no creyera en Dios, pero es que mi vida era José, o sea, eso, lo que tú describiste, mis deseos, a lo que yo respondía, lo que más me preocupaba, yo me levantaba y pensaba en él, o en la situación que estábamos viviendo, o en esas escenas que él estaba haciendo, y qué iba a pasar, y cómo eso va a cambiar, y todo lo que eso te puede controlar en la vida. Y me acuerdo que Sí. todavía sigue siendo mi versículo de vida, pero un versículo que yo utilicé para ayudarme a canalizar esto, porque es que es real. O sea, no es que no estaba pasando, era verdad. O sea, allá incluso cuando él iba a grabar a veces a lugares en México que no había señal de teléfono. Entonces de repente él me había dicho, ay, mañana tengo unas escenas bien fuertes, estoy con este cargo y no sé qué. Y entonces al otro día se iba a grabar y ni siquiera para poder saber si él estaba bien. O sea, y es que estamos hablando de muchos años atrás, nuevos en el evangelio,
también en nuestra relación matrimonial, también en los primeros pasos, o sea, Ujú. tú todavía estás con muchas inseguridades, estás con muchas cosas, que uno va con el tiempo y con el caminar afirmando, pero pues yo todavía pensaba que a lo mejor si le gusta más la que está haciendo la escena con él, se me va o cosas así, ¿no? Todavía en mi corazón estaban. Entonces, uno de los primeros versículos que me impactó mucho y que me aprendí fue Isaías 26:3. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado. ¿Y cómo hago eso? Perseverar en Él, o sea, en el Señor, para que entonces yo pueda tener la paz, ¿no? Y que mi pensamiento esté Ujú. en Él. Y entonces, ¿cómo se practica y cómo se hace? Entonces, bueno, cuando el Señor me confronta así, yo realmente me dije: "No, tengo que hacer mi relación mía y tengo que soltar a José". Tengo, o sea, si él quiere seguir o no, porque todavía le estaba haciendo novela, todavía, o sea, faltaban un montón de cosas. No es el José que ya regresó, ya dejó todo, no. Estábamos en el medio, ya convertidos, pero todavía, o sea, haciendo su intento allá. Mientras tanto, yo estoy acá, empiezo a servir en la iglesia, empiezo a atender a los estudios bíblicos de mujeres, me empiezo a rodear de mujeres que empiezan a aportar a mi vida. Yo empiezo, pues, a dos mujeres que yo les puedo decir que fueron mis mentoras en ese momento, porque yo les decía lo que pasaba y ellas eran las que me daban palabra, etcétera, etcétera. Y para destacar nada más, perdón que te interrumpa, la importancia de la comunidad, porque la gente, después de la pandemia que se conectó a Internet, cree que puedes vivir una vida plena en Cristo, aislado, solo tú y Dios, y nos necesitamos unos a otros. Es parte del diseño que enriquecieron tu vida y que hoy disfrutamos también. Entonces, invitar a la gente a que no pelee sola, ¿no? Claro, claro, definitivamente eso, o sea, en ese momento yo no sabía, pero es que es exactamente eso, esa necesidad de tener a alguien con quien tú puedas abrir tu corazón y que pueda aportar al Señor dentro de él. Entonces, una cosa cómica, no sé si es cómica, pero José tenía siempre un poder con la palabra para, o sea, él convencía a todo el mundo, siempre. Y yo me acuerdo en los primeros años, cuando yo estaba con esta mentora que me ayudó mucho al principio, yo le decía, es que si José usara eso para el Señor, mucha gente se convertiría, pero es que él lo usa esto era cuando todavía, antes de que ese señor lo enfrentara diciéndole, Sí. si vives lo que dices, porque yo sabía que él no estaba viviendo lo que decía, pero no podía decir nada, ¿no? O por lo menos no me atrevía a decir nada. Y entonces yo decía, es que tiene un poder, o sea, él, etcétera, etcétera, para hablar. Y esta señora, esta mentora, me dijo, vamos a orar por eso. Y yo te digo la verdad, Quique, lloré por eso, pero yo tenía poca fe, porque yo decía, eso es imposible, eso es imposible, o sea, si él es así, o sea, él lleva muchos años así, ¿cómo? Okey, vamos a orar, pero vamos a ver qué y nada, pues, obviamente, con el tiempo, el Señor cambió eso. Yo no creo que nunca Dios te había dicho eso, pero es que ahora está sacando tantos Bueno, Sí, detalles. sí, sí. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, dice la oh, cancioncita. wow. Sí, y son tantas cosas, y es que uno se olvida con el caminar y estas cosas, por eso es tan importante siempre acordarse, ¿no?, de lo que el Señor hizo. Sí, siempre. Porque son muchos milagros, poquito a poco, poquito a poco. Pero bueno, yo empecé full a sumergirme y entonces, ¿qué pasa? Que mientras más yo estaba en las cosas del Señor, a pesar de que yo era actriz, o sea, fui actriz, cuando yo veía lo que José todavía estaba haciendo, el Espíritu Santo empezó a crear una convicción en Mm, mí y de verdad, Quique, yo te digo una cosa, o sea, yo nunca lo vi así. Pero cuando ya estaba en ese punto, yo me di cuenta que esas escenas en las novelas, de alguna manera son pornografía, Ujú. que, okey, no está nada abierto y no sé qué, pero tú ves lo suficiente como para que te provoquen cosas que no debería ser en un programa de telenovela donde estás bueno, ya ahora no sé ni cómo estarán ahora, porque en aquel tiempo empezaba todo a ponerse más y más y más. mm, Pero yo decía: "Guau, yo nu". Solo para el que escucha esto y le suena como radical, es una palabra que están usando mucho para mal ahorita. La palabra pornografía viene de porneia en el griego, que es
literalmente participar de una relación sexual fuera del diseño o el orden de Dios, en el elemento pornella gráfica, de donde viene pornografía, es participar en la intimidad sexual de alguien fuera del modelo de Dios, que es con tu cónyuge, de manera gráfica, que es lo que era una imagen y demás. Hoy la gente cree que nada más pornografía es lo que ve en internet de manera perversa o demás, pero es lo que hoy se le conoce como soft porn, Es que es no tan gráfico, pero se insinúa y se comunica y se ve y se muestra lo que está pasando ahí, ¿no? claro, y el peligro de eso es que tú ves un poquitito y te sigue tentando, y ya lo necesita otro poquito más, y después necesita Ujú, otro poquito más, y te lleva ujú. a donde te quiera llevar y tú permitas que te lleve. Pero Y para nada más, para los que están escuchando esto, lo triste es que está ya la ciencia comprobando que como es un estímulo de dopamina, genera una adicción igual de peligrosa y adictiva que la adicción a heroína a nivel de la área del cerebro que es estimulada. Por eso gente, en mi caso, Dios me saca de un tema de adicción al pecado sexual, pornografía incluido, es tan complejo dejarlo por el shot de dopamina que te genera, a lo cual te haces adicto, por lo cual es un cautiverio, claro, ¿no? claro. Pero bueno. Entonces, bueno, el Señor empieza a limpiar mi corazón, pero me di cuenta que yo tenía que esperar a que José eh, madurara. O sea, yo estaba creciendo muy rápido porque ya yo Ujú, estaba muy apartada. O sea, yo cuando dejo mi carrera no lo hice como José en el sentido, voy a dejarla. Yo tomé la decisión de querer que mi matrimonio funcionara. Entonces, cuando me ofrecieron, o sea, después que nos casamos, cuando me ofrecieron el próximo papel X, yo decía, bueno, si yo me pongo igual de ocupada que José, nunca nos vamos a ver. Nuestro matrimonio no va a funcionar. Si no hubiera sido así, entonces si me hubiera importado más mi carrera, pues yo le digo claro. a él, bueno, pues dale, tú sigue haciendo tu novela, yo hago la mía y quién sabe si nos hubiéramos vuelto a ver. Pero bueno, esos detalles Dios los tiene en control y Él sabe. La cosa es que yo sí dije, bueno, esta no la voy a hacer y esta no la voy a hacer. Y ya llegó un momento en que había una convicción en mí porque sí, obviamente sí, si las novelas no honran a Dios, el papel de malvada que yo hacía, peor todavía, porque lo que yo hacía no tenía nada que ver con el Señor, ni lo honraría. Entonces era muy claro para mí que ahí no era el lugar donde yo tenía que estar. Pero claro, o sea, uno tiene, como dicen aquí en Estados Unidos, hay que pagar los biles. O sea, eso es así de, ay, no, Ujú, pues ya no voy a hacer esto. ¿Y ahora qué hago? O sea, y entonces en el caso de los dos, pues yo y José, quizá un poquito, José tuvo una parte que era la producción y la edición, que era como backstage, pero yo había sido actriz toda mi vida. Entonces, ¿y ahora qué hago? O sea, ¿cómo hago? Y entonces, bueno, nada, estando voluntariando en la iglesia, al lado de uno de los pastores principales de allá, con esta mentora que también estaba en esa oficina, no sé qué, se abrió una puerta y entonces empecé a trabajar part-time en la iglesia y bueno, por ahí empezó un abrirse de una ventanita, ¿no? Que ujú. fue bien, bien importante porque hoy por hoy, después de tantos años, yo digo, wow, yo nunca me imaginé cuando yo estaba allí haciendo las cosas que hacía, que a lo mejor entraba la tarjeta de los que se habían salvado o cualquier cosa que parecía muy sencilla en ese momento, todo eso me estaba preparando para ahora y yo no lo sabía y el Señor ya me estaba persiguiendo, ya estaba de alguna manera levantándome, ¿no? En esas áreas y bueno, pues, de verdad que increíble cómo él lo hizo. Ujú. Está increíble. José, por tu parte, tú llegas a la iglesia, eventualmente empiezas a servir ahí no tanto preproducción, postproducción, ahí cableando, pues, ¿no? Me acuerdo que me decías que le ponías el micro al pastor. Este, ¿cómo es tú decir, sabes qué? Quiero disponerme para servir. Porque la gente como que cree que uno nace pastor, ¿no? Como que Claro. sale, le das una nalgada y le ponen su Biblia y ya tiene una carrera. Pero no, hay un proceso en el que empiezas a servir al Señor, a disponerte a hacer iglesia, y Dios empieza a firmar si fue el caso. Quiero aclarar esto porque no todos son llamados a ser pastor. Al igual que no todos son llamados a emprender.
el pastorado es un llamado puntual, pero todos somos llamados a ser hijos de Dios, a ser iglesia, a ser miembros de iglesia, a ser comunidad, a servir con nuestros dones. Tú llegas a ese tema de ahí, oye, yo sé un poquitito del tema de postproducción. Claro. ¿En qué les ayuda? Claro, y es que partía de la idea de cuando, literal, el antes y después, cuando estaba haciendo novelas que, me daban los guiones y yo con los guiones podía ver muy bien de qué se trataba la historia, y como actor tenía que entender 3 áreas puntuales: de dónde viene el personaje, qué hace y a dónde va. Y si tenía una duda de eso, entonces yo le preguntaba al creador de la novela. Y cuando empecé en mi vida a ser bien claro de dónde vienen, qué hacen y a dónde van, y el creador de la historia y tal, y no encontraba un propósito para mí, y no tenía a quién preguntarle, y no sabía de dónde venía, ni cuál era el propósito aquí, ni cuál era mi destino. Entonces, yo podía, en ese justo momento al principio, en verdad, pues, poder preguntar al Señor y orar y ver, y yo pensé que, claro, entraría de otra manera a la parte de la voluntariada en la iglesia, pero cuando me abren la puerta, me dicen: "Bueno, vas a estar el martes en el estudio de televisión y tal". Entonces, yo no sabía si, oh, that's great, o no, pero dije: "Bueno, por lo menos es parte de la formación", pero, pues, para una cosa, a lo mejor para el reino, no sé. Y entonces, cuando llego en la mañanita, viene una persona aquí le llaman facilities, que sería, pues, los que se encargan como de la limpieza y todas esas cosas, y me trae entonces una cubeta con un trapeador y entonces me dice: "Bueno, aquí está, nada más me dijeron que se la traiga porque usted tiene que trapear todo el estudio". Y entonces yo así como de, ajá, ahora, ¿a quién le pregunto esto? O sea, ¿cómo así? Yo no y y claro, yo no podía entender cómo porque todavía había áreas en mi corazón que el Señor estaba trabajando y yo no voy a barrer el estudio, como esto fue muy hermoso porque la verdad es que le llamé a Mara, y entonces Mara me dijo: "Es que eso es lo que tienes que hacer si el Señor te trajo ahí". Tú ya estabas en el staff, Mara. Sí, ya yo estaba. Ya Mara estaba en el Entonces para ti es un tema déjame te traduzco. Lo que significa es que tú tienes que trapear todo el estudio. sí, y entonces lo que ella me dice, algo que de verdad fue muy chévere usándola del Señor, porque ella me dijo: "Lo que necesitas es de verdad ser fiel en lo poco". O sea, Mm, si tú no estás haciendo estas cosas, no vas a poder con otras. El Señor lo que quiere es que tú trapees y trapees es para el Señor. Así que dale al estudio, sácale brillo, quita todo lo que sea, porque no lo estás haciendo para nadie, sino para Dios. Y entonces eso fue, pues, como muy, como un bálsamo en mi corazón. Y yo empezaba entonces a entender estas cosas, ok. Y sí, realmente trapeé para que esto era, pues aquí se va a grabar algo que va a ser predicar el evangelio y va a salir por tal lugar. Déjame yo barro aquí, voy a ser el mejor barredor. Y sí, empecé literal a barrer y empecé a trapear y un par de veces y después de ahí, pues de trapear y barrer, entonces me pasaron ya a la parte como del staff y yo, bueno, vale. Y todo lo que hacía era lo que hacía en la compañía de construcción, que era con la pala y quitar las piedras y el stop, que es el jornalero más bajo en la parte de la construcción, el que jala los cables, pues podría ser en la parte de la el jalacables, claro, sí es cierto. sí, entonces me tocó jalar cables y para mí otra vez era el Señor seguía haciendo esto porque yo todavía no estaba listo y seguía todavía rebelde en el sentido de, ¿pero por qué? Y y jalar cables, o sea, cuando yo veía todos estaban y lo mío era nada más jalarlos, o sea, agarrarlos para que no hagan ruido, enrollarlos, y luego me pasaron de eso a ponerle el micrófono al pastor principal y le ponía el micrófono, y claro, me acuerdo una vez que el pastor principal, entonces, pues, era una de las iglesias más grandes, que estaba en el sur de la Florida, de las probablemente top 5 De las 10 más grandes de Estados Unidos. en eso entonces, y él me decía, solamente me preguntaba: "¿Qué sientes?". Entonces, claro, porque realmente para mí era terrible, o sea, lo que yo recibí por mucho tiempo que venían los muchachos y me ponían y todo, y realmente lo que sentí fue mucho valor y mucha integridad en el trabajo por encima del más pequeño. O sea, tanto valor tiene el CEO como el que barre, porque la realidad es que empecé a entender que, pues, delante del Señor, en ese sentido, todos somos iguales, ¿no? En el sentido de somos, este,
criaturas y hijos del Señor una vez que entregamos nuestra vida, pero pues, mi corazón estaba en, esto no es indigno. O sea, lo más hermoso puede ser que tenga una actitud de humildad y poder representar al Señor sirviendo a los demás. O sea, entonces eso fue un despertar que empezó en mi corazón, en una actitud de servir antes de ser servido, porque eso fue interesante. Por muchos años yo quería que fuera la gente que me sirviera a mí y ahora yo estaba llamado a servir a los demás. En la capacidad más baja empezó el Señor conmigo. Y no solo eso, sino que además me empezó a demostrar que no había nada malo en ello, ¿no? Y de lo que yo huía cuando estaban las novelas, que de repente quieres huir de la gente, porque es un montón de gente, no me dejan ni comer, y el Señor me estaba diciendo, no, no, ahora es a la gente a la donde vas. Ahora vas ahí a la colonia de hispanos aquí que están viviendo en un trailercito y ámales, sírveles, llévales una comida, ámales. Y así empezó nuestro caminar allá abajo. Está increíble. Ahora, pasando ya al presente, para ya la posición en la que están, para los que no sepan, José pastorea, ahí apoyado por su ayuda idónea, por su ayuda idónea, este, Calvary Chapel español en Coconut Creek, Yep, going to- ahí a media hora de Fort Lauderdale, más o menos. Sí, unos 20 minutos, 20 minutos. Sí, depende del tráfico. Yep. Y está haciendo una obra increíble, la verdad me encanta, son 2 servicios los sábados. em, la verdad que me encanta lo que estás haciendo, replicando el corazón de oración allá. Eh, pero a nivel de las personas, el pastor, la esposa del pastor, repito, no dejamos de ser ovejas, no dejamos de ser necesitados de la gracia. Podríamos caminar, hacer un bloque de COVID para acá. ¿Cuál sería, voy contigo, Mara, y quizá que con eso ya vamos perfilándonos para aterrizar el avión? eh, ¿Cuál sería, Mara, en los últimos 4 años, una batalla que tú puedas decir? Creo que la gente sí debería saber que esta es una batalla real, y esto es como Dios ha sido más real conmigo. Y esto es independiente de mi posición como esposa de pastor, como hija de Dios, como esposa, como madre. Este, esta es una batalla que no va a salir, repito, en un servicio, la gente ni siquiera se imagina. De modo que alguien pueda escuchar y decir, no manches, es justo con lo que yo estoy batallando. Quiero escuchar cómo su Dios es real en eso, porque yo necesito que sea real en mi vida. Ahorita estoy preparando algo para el próximo año en mi serie de matrimonios. Se va a llamar Confiados, y la I va a ser un uno, creo que mi logotipo muy parecido ahí con Lorde, pero se llama Diseñados, Desnudos y Sinvergüenza. Porque me gustan los títulos morbosos y porque es Génesis 1 y 2. Dios nos diseña y en el principio el diseño de Dios era que estábamos desnudos y el hombre y la mujer no se avergonzaban. El pecado viene y se empiezan a esconder. Entonces lo que era desnudos, que era como un tema de inocencia y vulnerabilidad, y sinvergüenza, que se traduce que no tenían miedo, no tenían desconfianza, había una total disfrute, un abierto placer sin nada que esconder. Viene el pecado y hoy tenemos un ecosistema en el que matrimonios tienen cosas que esconder, Ujú. tienen miedos, incertidumbres, desconfianzas. eh, Dentro de esa realidad que conocemos, que Jesús vino a redimir y a darnos un creador de la historia a quien preguntarle, un padre que es el que nos cuida. Además, Mara y después José, pandemia para acá, para que no vean esto en el futuro. En el 2020 hubo una pandemia. Este, me siento como el doctor de Volver al Futuro. Sí, Pero sí, sí, bueno, sí, sí. Cuando eso sea así es porque este programa va a estar bien viejo. Ay, eh, que la mujer, la hija de Dios, Mara, ¿qué batalla quisieras compartir? Y cómo Dios ha sido real y lo que necesitas para que alguien pueda escuchar y decir, híjole, justo, esto van a ser clips, pero la gente que lo va a ver completo, hora y media, esto es lo que yo necesitaba escuchar. Una batalla real, lo que es real en su vida del día a día. bueno, cuando empezamos hablamos de la ira de José y Ujú. todavía, o sea, hemos caminado y avanzado y la dejamos allá al principio, pero la ira que en mí provocaba era miedo. Yo batallaba con el miedo a lo que fuera a pasar, a cómo José fuera a reaccionar, a cómo eso podía afectar la relación en casa con nuestros hijos.
o de repente hasta a lo mejor si él reaccionaba mal de una manera, decía, bueno, pues yo no voy. Y entonces, ¿y ahora cómo manejo eso afuera? Etcétera, etcétera. Entonces, eran miedos reales de parte mía. Él habló de sus deseos y muchas veces de quitarse la vida. Eso era un miedo que yo tenía de que cuando él llegara a estos niveles altos de furia, eh, de repente pudiera hacer algo así, ¿me Ujú, entiendes? ujú. Porque sí lo expresaba, pero yo no sabía cómo manejar eso. Y y entonces, bueno, obviamente los ataques de ira fueron esparciéndose más y más. O sea, si antes eran semanales, pues fueron de a poco y con el Señor trabajando en el corazón de él cada vez ampliándose más. Pero yo sé que eso es algo, ahora, después de años, sabemos que si alguien tiene un struggle con el alcohol, algunos con la droga, otros con la pornografía, otros con las tiendas, pues José es con la ira. Y eso es algo que yo tengo que cuidar en el aspecto de qué cosas puedo ayudar a él a que no, o sea, no protegerlo porque eso solamente lo puede hacer Dios, pero qué cosas puedo yo saber que lo pueden llevar hasta allá. Pero bueno, la cosa es que, em, cuando en el 2018 es cuando nos dan la oportunidad de tener un servicio una vez al mes, y quizá ahorita José abunde en eso. Entonces, empieza este caminar ya como comunidad hispana, eh, Ujú. y empezamos a tener ese servicio, una vez al mes a un montón de gente. Hay mucha necesidad aquí en español en Estados Unidos y sobre todo en Florida y sobre todo en Fort Lauderdale, donde estamos nosotros. Es un lugar donde hay muchísimos hispanos. Entonces, bueno, los servicios se empezaron a llenar. El pastor Doug, el pastor principal de Calvary Chapel de Fort Lauderdale, empezó a ver todo esto, le siguió dando oportunidad, empezamos a cuidar gente, empezamos en este caminar. Y entonces viene la pandemia. En la pandemia todo el mundo se va para su casa y entonces le dan la oportunidad a José de hacer el servicio en línea a través del internet, como mucha gente lo tuvieron que hacer en línea. Pero entonces, cuando eso sucede, todo el mundo está en su casa y entonces se conectaba gente de muchos lados, no solamente la gente de aquí que no podía ir a la iglesia local, sino pues de países, México, Venezuela, Colombia, Perú, todos los países que de repente lo podían conocer a lo mejor antes en el pasado como actor mira, y está haciendo esto, y de repente, qué bueno que estás ahora en los caminos del Señor. Y entonces, esa comunidad semanal empieza a ponerse fuerte. Pasa bueno, siempre había esta cosa en el aire de que en algún momento orábamos de que pudiéramos tener un servicio semanal Sí. y de que, pero bueno, no sabíamos cómo eso iba a suceder o si se iba a abrir la puerta, etcétera, etcétera. Pero una de las temores que yo tenía era que si plantábamos, ya sea un campus o lo que fuera, ¿qué va a pasar el día que José esté con todo el estrés que trae esa carga? Y si pasa algo, yo no puedo, o sea, no quiero ser parte de eso, porque tengo miedo de que eso Mm. suceda y de que yo no tenga a quién decírselo. Y entonces, José, y yo sé que aquí necesitaríamos hablar los 2 porque tú tenías unas inquietudes con la cosa bíblica y entonces descubriste este lugar, estabas buscando en español, se acerca, conociste o sea, buscaste en el internet, encontraste que la sede de ACBC en México es de Quique, te contactó y entonces empezó la amistad. Y entonces, fue cuando empezamos a caminar y entonces tú caminaste algunas de las cosas que todavía faltaban, por lo menos para mí y como esposa y como lo que yo viví de mis miedos, Mm. específicamente a que pudiéramos alcanzar a más gente o cuidar a más gente, cuando todavía yo tenía miedo de que José no tuviera lo ¿Quién nos cuida a nosotros? Ajá, o sea, ¿y a quién se lo digo y qué sé yo? Y entonces el Señor, de verdad, y esto es algo que lo hemos compartido contigo y con Pau,
te puso en el camino, o sea, te puso en el camino porque ¿cómo es posible que José busque en el internet, que tiene la conexión contigo, que caminas tú lo que caminas y nos ayudas a caminar esa parte tan importante que por lo menos yo como esposa necesitaba para entregarle eso a Dios, tener accountability, o sea, alguien con quien hablar, o sea, decir, si pasa algo, yo estoy aquí para ayudarlos, que es sumamente necesario y yo diría que no, es parte de lo que un plantador debería tener en su caja de herramientas, alguien que lo acompañe y alguien que esté con él y con su esposa, porque quizá ese matrimonio puede estar muy sano en ese momento, pero van a venir cosas que, Mm. que van a necesitar esa ayuda, ese apoyo en los Entonces, si entiendo bien, Mara, el miedo de un llamado de Dios obvio para ustedes, pero un crónico e histórico navegar solos en el entendimiento de lo que ustedes ahí van como forjándose un camino. Me encanta porque empezamos con que Dios proveyó mentoras y terminamos con el regalo de la comunidad del cuerpo de Cristo. Ha sido este abrazo de parte de Dios para afirmar eh, una confianza de que Dios no los va a dejar solos, y que Dios está con ustedes y que Dios habrá de proveer lo que ustedes necesitan en el tema de la jornada, de algo que les va a superar, pero que a Dios no, y que Él va a encargarse de proveer lo necesario para que ustedes lo caminen cubiertos. y entre ellos la cosa que más lloraba era un hombre con quien mi esposo se pudiera abrir y pudiera de verdad, o sea, caminar sus luchas, porque siempre hemos sido muy compañeros y hemos sido mucho pero hay cosas que no se pueden, las esposas y los esposos, tiene que haber esa otra persona, y sobre todo en el hombre, no porque la mujer no, pero en el Sí. hombre es bien necesario. Y entonces, cuando se dio esa oportunidad, sí hace un cambio bien grande. Y me acuerdo cuando tú invitaste a José al evento de hombres ¿qué fue? 2021, 22. en el 2022, 22. que tú oraste por nosotros, y ese mismo año, o sea, empezamos de la conferencia, nos enteramos que sí se abrió la puerta, que sí íbamos a plantar, y entonces yo decía, es que Dios es que es demasiado, o sea, algo que era como el punto que faltaba, por lo menos en mi corazón, para que yo sentir paz, no de que nada va a pasar, porque siempre pueden pasar cosas, pero de que se lo entregué a Dios y de que ya Dios puso las herramientas necesarias, que era pues alguien, una persona a quien poder confiar, a quien poder ser honesto, abrir, decir la verdad y que pueda caminar un problema grande en el caso de que surja y no estar uno ahí tapando hueco, que eso va a explotar, o sea, es un volcán, se va llenando y explota en algún momento. En vez de que pase eso, pues ir caminando las situaciones difíciles antes de que exploten. Entonces, yo te diría que para mí fue el miedo, lo que pude vencer y lo que cambió radicalmente en mí. Está increíble. Y quiero honrar puntualmente, porque digo, tú vives con él, pero para mí cuando hablo de gente que amo y por los que velo, que hablo de José, para mí es sobrenatural la evidencia de Dios inclinando el corazón de José a humildad, reconociendo cuando me buscó un tema de, me están diciendo que ocupo ayuda, me están diciendo que busque coaches o lo que sea, pero todos son en inglés, y él diciendo, yo oro en español, leo en español, lloro en español, proceso en español mis emociones, este, y necesito ayuda. No o sea, porque creo que para mí es un problema el orgullo, es creer que yo puedo solo. Proverbios dice, no seas sabio en tu propia opinión, en tu propio entendimiento. Entonces, algo que creo que Dios puso fruto de la humildad en el quebranto de José y con esta plan de Dios de lo que habría de hacer con ustedes, este tema de yo necesito a alguien y digo, se proveyó la gracia y en la providencia inclinó nuestros corazones a caminar. Pero y Mara, la verdad es que honrarte porque dentro de la economía de piedad en los 12, 13 pastores que cuido con sus esposas y los que me han pedido ayuda a lo largo de los años, es admirable lo capaz que eres, lo diligente que eres, lo cuidadosa del detalle que eres
y a la vez lo honorable mujer virtuosa que eres, amando a tu esposo, honrando a tu esposo, echándole porras a tu esposo, siendo el soporte que tu esposo ocupa, y creerle a la obra de Dios y al llamado para ustedes. Ven. Así que, eh, José, terminamos contigo. ¿Qué en los últimos años, cuál ha sido una batalla que podría decir, eso yo sé que todos batallan, en mi caso se vio así, y Dios ha sido real de esta manera para mí? Cuéntanos. Yo creo que yo me acuerdo hace no mucho empezaron a salir unas cosas en internet y justamente apuntando al tiempo pasado, así como titulares así como de antes se metía todo esto y ahora resulta que es pastor, o antes hacía esto y ahora resulta, y se han olvidado que sí, la cruz y el evangelio me ha hecho ver un antes de José y un José de después, y eso es con lo que yo batallo. Yo no quiero nunca poder pensar que la iglesia es de José, que la gente es mía y entonces yo oro todo el tiempo porque a veces la lucha no es con nadie, sino conmigo mismo. En esencia de la gente que viene a la iglesia es muy fácil de, ay, esto que dijo y esto que y yo no he dicho nada. Yo no quiero nunca tomar crédito. Yo quiero dejar pasar toda la gloria para el Señor y batallo en eso porque de ahí es que el Señor me sacó. Entonces no quiero nunca ser débil en algún momento porque yo sé que esto es espiritual y que Satanás estará buscando los momentos de debilidad para buscar yo gloria y luz cuando eso no me corresponde. Yo solamente quiero vivir en humildad, en el sentido de yo alguna vez alguien dijo: "Sí, pero cuando tú dices que eres humilde, ya lo has dejado de ser". Pero no, no, neta, neta, sí quiero, cuando hablo de humildad, es de dejar de pensar en mí y pensar más en el Señor. Amén. Y a veces batallo cuando, hay, gente que quiere venir y colgar gloria, ¿no? Y colgar, agradecimientos y es que no quiero aplauso, yo no quiero absolutamente nada de eso, porque es muy fácil, ponerse en esa posición. He visto caer mucha gente, ¿no? Y los pastores no son rockstars, ¿no? Los pastores todos pasamos por tiempos de mucha batalla y de mucho ataque y de mucha condición, y la gente cree que somos superhombres, ¿no? Y supernaturales y que arreglamos las vidas y que hacemos. Y yo sí veo, conozco y he oído de esa lucha, de pastores que sí ellos creen que son los que sanan y los que hacen y los que tienen, y se han olvidado de verdad de proclamar el centro del evangelio en sus vidas. Y eso es con lo que yo cada día, es bien fácil y vienen a mi mente cosas como de, oh, esto estuvo bien, no, 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 no. Y separarme de eso, porque en todos los gremios sucede eso, de la gente que quiere tener el poder y el control, y creo que es la mentira más grande que existe desde Génesis 3, que Satanás dijo, tú puedes ser como Dios sin consecuencia. Sí, amén, amén. Para terminar, me gusta, ustedes conocen a Red Snook, cuando él queda viudo, nos compartió que en Bernabé, ¿no se acuerdan cuando dijo? Bueno, yo lo escuché en el podcast que grabó y a mí me marcó porque dice, la gente cree que yo voy a la Biblia y tengo una relación con Dios porque soy pastor y porque es lo que hago. Y ellos no entienden que yo voy a la palabra y tengo una comunión con Dios porque soy demasiado débil. Ush, Yo necesito que Dios me hable, yo amén. necesito que Dios trate conmigo. Mara, ¿qué te está dando Dios esta temporadita que celebras? ¿Qué estás leyendo que quisieras compartirnos y decir, hijo, de esta temporada Dios me dio esto, está increíble? José igual, ¿qué te ha dado Dios a ti este mes que pueda decir como, híjole, escuché de él esto, él me levantó con esto, él ha sido real con esto, en su tiempo, en intimidad, como le hemos llamado, ¿no? Que intimidad es prioridad. Sí, bueno, pues particularmente a mí, en este tiempo estoy estudiando el libro de Colosenses y entonces particularmente de cómo llenarme de su verdad, o sea, de cómo predicarme la verdad a mí misma. Es bien fácil decírselo a los demás, ¿no? ¿Quién es el Señor? ¿Quién dice él que soy yo? Y cómo puedo aplicarlo a partir de ahí. Y básicamente ahí es donde estoy navegando en estos tiempos
de predicarme la verdad. Ayer particularmente estaba viendo cómo podemos dar fruto, ¿no? Y por supuesto fue la porción de Gálatas 5, y entonces cuando me habla de cómo se camina en la carne y de cómo se camina en el espíritu, fue así como que, wow, bien impresionante. Entonces, bueno, ahí día a día, Quique, permaneciendo y batallando con nada, con la vida misma del ministerio, que es bastante difícil, y con la gente que uno tiene alrededor, que a veces piensa uno que está bien cerca y de repente salen cosas que uno no se esperaba, y cómo poder caminar eso de una manera que Dios se lleve la honra, y como Él lo hizo, ¿no? Que Judas, él sabía quién era, y sin embargo, nadie se dio cuenta de que Él era el que lo iba a traicionar, ¿no? Entonces, bueno, cómo llenarme de la verdad para poder ser más como Jesús y no tanto como Mara. Está increíble. José, Pues interesante porque Dios ha venido como en este tiempo, hablándome lo mismo. Y hoy justamente, día 20, me lo día 20. recordar, en el día de la angustia, búscame, ¿no? Y dice, algunos confían en carros y otros en caballos, pero en ti, o sea, en Dios, yo en Nosotros así. tendremos memoria, sí. Yo es lo que hoy Dios me dejó y ha estado recordándomelo en este tiempo, justo por lo que te decía que batallo. Y Dios me dijo: "No, tú no tienes que poner tus ojos en ninguna otra cosa que no sea Sí, en mí, porque yo soy el que te sostengo y aquel que te traje, ¿no? Te puso en donde estás, así que no confiaré más en ti". sí. 35 de charla, se nos fue, bueno, platicamos al principio como 25, pero gracias por acompañarnos, los que están viendo esto. Cualquier elemento, si tú vives en la zona de la Florida, y Fort Lauderdale y demás, Calvary en español, allá en Coconut Creek, con mis amados llamas, es nuestra gente allá, visítales, un lugar que quiera hacer las cosas bien para el Señor, quiere que la gente encuentre ahí la presencia de Dios y que de ahí se la lleven una relación verdadera todo el tiempo con Él. Sí. Eh, y nada, familia. Les amo, mis llamas. Igual, querido Quique. Ustedes. Déjenme orar por Sí. ustedes, en la gratitud que saben que tengo por sus vidas y el gozo que traen, el saber que se saben amados de parte de Dios, de parte de nosotros, y que oramos y velamos porque Dios nos conceda terminar la carrera con gozo y bien. Mm, Así que déjenme orar por ustedes. Señor, esta pareja es un milagro. Digo, quisimos compactar años en 1 hora y media, pero pues, no terminaríamos de contar tu fidelidad en la vida de los llamas, incluso antes de que te conocieran. mm, Mm. Y desde esa gratitud, anhelo que ellos puedan terminar esta llamada y poder prepararse para un fin de semana de amar al rebañito que les has encargado, mm, desde lo amados que son ellos como parte de tu rebaño. mm. Y lo mejor está por venir, no porque sea un mensaje motivacional, sino porque tú vienes pronto, Señor, Amen. y eso es lo mejor que tenemos y que queremos. Em, Bendice su hogar, la salud del Mike también, Señor, y el compañerismo allá, que solamente tengan en José y Mara hombres y mujeres piadosos, reales, que se les antoje a la gente que conecta con ellos seguir al Jesús que ellos siguen. Mm. Y entonces esto no habrá sido en vano. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.